Enfrentamiento entre Javier Milei, el presidente de la República de Argentina, y Pedro Sánchez, el señor que hay en la Moncloa. No es el primer enfrentamiento, de hecho ya vimos que Óscar Puente llamó de forma implícita a Javier Milei drogadicto y además Pedro Sánchez no acudió a la toma de posesión en la investidura de Milei. De hecho, Javier Milei ha desafiado a Pedro Sánchez a un debate. Y estaría bien que lo haga, ya que no da ruedas de prensa, no responde a los periodistas y únicamente acude a medios afines. Medios afines como Radio Televisión Española o el programa de Al Rojo Vivo de Ferreras o a los masajes que le da Ángels Barceló en Hoy por Hoy. Por supuesto, el gobierno va a intentar aprovechar esto como cortina de humo para que no se hable de la corrupción de Begoña Gómez y de medio equipo de gobierno de Sánchez. Y es que esto ha sido lo que ha cabreado a Sánchez, que llamen corrupta a Begoña Gómez. Y antes de ver todo lo que ha pasado, aquí me he de detener. Hasta que el juez no se pronuncie, estamos plenamente legitimados a considerar corrupta a Begoña Gómez. Podemos considerarla una corrupta por tomar 10 millones de las antiguas pesetas de la Complutense para hacer su página web para su interés privado y personal. Podemos considerarla una corrupta ya que estaba impartiendo el máster sin titulación homologable, un máster creado por su amigo Barrabés, para después avalarle y que ganase a otras empresas en las licitaciones públicas. Y podemos llamarle corrupta también por haberse reunido con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, mientras se estaba negociando el rescate a Air Europa por parte de la SEPI y él mismo financiaba su actividad en el Africa Center a través de Wakalwa. Aunque intenten disfrazarlo de un conflicto diplomático entre Argentina y España, la realidad es que Javier Milei ha dicho lo que muchos españoles pensamos. Y el choque no es entre Argentina y España. Los españoles tenemos muy claro que los argentinos son nuestros hermanos. El choque es entre los liberticidas, los intervencionistas, los globalistas y los colectivistas contra el sentido común. De hecho, la izquierda le preparó este recibimiento a Javier Milei. Protestas contra la visita de Milei a España, es siniestro y reaccionario. Pero lo cierto es que apenas acudieron un puñado de personas, pese a los esfuerzos de los líderes políticos de izquierdas para hacer una gran manifestación contra el mandatario argentino. Como podéis apreciar en estas imágenes, una patética minoría. 4 gatos mal contados con banderas republicanas y de Palestina. Y ahora vamos a comparar esto con el recibimiento que recibió Javier Milei en España. A ver a quién queremos más los españoles, ¿a Milei o a Sánchez? Y mientras el pueblo español aclama a Milei, Sánchez no puede poner un pie en la calle porque le abuchean o le cantan el que te bote chapote. Javier Milei en el Viva 24, el socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. No es ninguna mentira, y es que el mandatario argentino ha puesto en valor la riqueza que se crea mediante sistemas capitalistas y lo ha contrastado con la ruina que genera el socialismo, poniendo como ejemplo a su propio país, Argentina. Lógico, por otra parte, que Sánchez se dé por aludido. Milei critica con dureza a Sánchez y tacha a su mujer de corrupta. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Aunque probablemente ni siquiera sea ella la artífice de todo lo que hemos visto estos días. Probablemente sea la testaferro de Sánchez. Alguien que nos habla de fango, alguien que se victimiza cuando tiene medio gobierno salpicado por la corrupción. Alguien que quiere asaltar al Poder Judicial para que no se juzgue a su mujer y no se juzgue a su gobierno, y alguien que quiere censurar a los medios de comunicación independientes para evitar que la ciudadanía se entere de sus escándalos. Porque en eso se han caracterizado las legislaturas de Sánchez. En tapar el escándalo de ayer con el escándalo de hoy, y el de hoy taparlo con el de mañana. Afortunadamente en otros países ya le tienen tomada la medida. Y antes de ver lo que ha dicho Álvarez y cómo el gobierno de España intenta disfrazar esto de conflicto internacional, que repito, los españoles tenemos muy claro que los argentinos son nuestros hermanos. De hecho, la mayor parte de españoles agradecemos que Milei ponga en su sitio a Sánchez. Vamos a ver los agravios previos por parte de este gobierno a Javier Milei. Lo primero es que Sánchez ninguneó a Milei en su toma de posesión. Ni siquiera mandó a Álvarez, mandó a un simple secretario de Estado.
Y para más Inri ni siquiera le felicitaron, pero es que es más. En lugar de mantenerse en un rol neutral, apoyaron a los kirchneristas. Los kirchneristas que son como poco igual de corruptos que los socialistas españoles, como poco. Entonces, ¿quién dañó las relaciones entre España y Argentina? ¿Quién empezó con las hostilidades tomando partido por un candidato? De hecho, la prensa es clara. El Ejecutivo no felicitó expresamente al candidato en su victoria frente al peronista Sergio Massa, al que brindó su respaldo Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez en aquel momento no estaba opinando a título personal, estaba hablando como el máximo responsable de los poderes públicos de España. Estaba hablando en nombre de todos los españoles. Pero es que sin venir a cuento, el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de esta forma a Javier Milei. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo hoy acabó su fosa. Dice Óscar Puente que vio a Milei en la tele en un programa. Yo le vi a él en un documental sobre chimpancés del National Geographic. Pero el PSOE es muy dado a este tipo de artimañas, tirar la piedra y esconder la mano. Álvarez llama a consulta a la embajadora en Argentina, Sine Die, tras las críticas de Milei a Sánchez. El ministro de Exteriores intenta hacer de la polémica una batalla europea comunicando que ha hablado con Josep Borrell. Es decir, que se dedican a hacerle bullying al presidente de Argentina y cuando el presidente de Argentina responde, se van corriendo a la Unión Europea a chivarse como unos cobardes. ¡De vergüenza! Y efectivamente son unos cobardes. Milei ha reconocido que Pedro Sánchez no se atreve a tener un cara a cara con él. Lógico y normal, no aguantaría ni un asalto. En el debate A3, Abascal barrió el piso con él, y eso que tenía Yolanda Díaz de escudera. A Sánchez le gustan los entornos controlados con periodistas de su cuerda y las preguntas pactadas. Y aquí tenemos a Álvarez, el que se dedica a purgar a diplomáticos internacionales para colocar a sus afines, lloriqueando por las palabras de Javier Milei. También exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Tomaremos las medidas oportunas para defender la soberanía y la dignidad. Ahora resulta que democracia es Begoña Gómez. Ahora resulta que si dices la verdad, que Begoña Gómez es una corrupta, estás atacando la soberanía de España y la dignidad de los españoles. Lo que es un insulto a la dignidad de los españoles es que todavía el presidente no haya dado explicaciones de los negocios de su mujer. Lo que es un insulto a la dignidad de los españoles es que no haya destituido a ningún ministro después de tener a medio gobierno salpicado por la corrupción. Eso sí que va en contra de los intereses y de la dignidad de los españoles, señor Álvarez. Y de todas formas, Milei no nombró a Pedro Sánchez. Si se da por aludido cuando habla de mujeres corruptas, si prepara todo este tinglado involucrando a la Unión Europea, por algo será, ¿no? De hecho, toda la prensa internacional puso el grito en el cielo cuando Sánchez se tomó 5 días de reflexión. Para que os hagáis a una idea, la prensa internacional no se había hecho eco de los escándalos de Begoña porque ni siquiera se habían enterado. Pero él, con tal de afianzarse en el poder, no tuvo el más mínimo problema en exponer a su mujer. Se parapetó detrás de ella como si fuese un escudo humano, todo ello en nombre del amor. «Soy un hombre profundamente enamorado», decía en su carta. Que hablando de cartas, ya la otra vez que fueron a por lana con Milei salieron trasquilados. Porque el paripé de Óscar Puente fue para desviar la atención, igual que este paripé. Y Milei le respondió con la siguiente carta que voy a leer. Ciudad de Buenos Aires, 3 de mayo de 2024. La oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro Óscar Puente contra Javier Milei. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperemos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo que afecta directamente la estabilidad de su nación y por consiguiente las relaciones con nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte.
Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperemos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Y sí, esperemos que pronto elijamos vivir en libertad, y que Pedro Sánchez y Begoña se sienten en un banquillo y cambien la Moncloa por Villabarrotes. Ahora, que no nos tomen a nosotros como excusa o como escudo. Si Sánchez quiere tomar como escudo a su mujer es problema de ella, pero a nosotros que no nos involucre y que no nos ponga de por medio. Que no diga que esto es un conflicto entre españoles y argentinos. Yo soy español y tengo muy claro a quién prefiero entre Milei y Sánchez. Esto es un conflicto entre los intervencionistas que están creando tramas de corrupción y el sentido común. Esto es un conflicto entre los liberticidas y la libertad. Pero más especialmente esto es un conflicto entre la honradez y la justicia y el nepotismo y la corrupción. Lince TV, política y noticias.